hermanos y hermanas, vamos a iniciar la sesión de hoy. Estamos en nuestra cuarta sesión, nuestra segunda semana, pues vamos a hacer un repaso de algunas partes que ya hemos estado viendo en las primeras tres sesiones, las vamos a conectar ahora con el tema del círculo hermenéutico y también vamos a revisar tres modelos que a partir de una serie de cambios que hay en la historia y que impactan a todo el pensamiento humano, pues vamos a ver tres modelos cuyo impacto de hecho tiene y persiste hasta nuestros días de una manera importante. Bueno, vamos a comenzar entonces. Siéntanse bienvenidos y pues estemos atentos para nuestra sesión de hoy. Muy bien. Con respecto al círculo hermenéutico, que es nuestro tema de esta mañana, tenemos y no podemos dejar de mencionar a varios precursores en este tema de la hermenéutica. Estos precursores han dado origen eh, a lo que hoy constituye prácticamente la visión moderna acerca de la interpretación bíblica. Y empezamos con estos autores, que son todos alemanes, son todos de origen alemán, lo cual nos indica el gran aporte que la teología alemana ha dado, en este caso, al mundo, ¿no? Al mundo cristiano y sobre todo al mundo de la interpretación. Y habíamos estado revisando que ¿cuáles son los componentes que constituyen el proceso hermenéutico? Ya nos habíamos citado y habíamos empezado a mencionar ya cuestiones como relacionadas con el autor y la posibilidad de llegar al autor a través de su obra, a través de su escrito. Y habíamos estado señalando también ya varias cosas que tienen que ver con el intérprete, su condicionamiento, su contexto, sus puntos de partida, ¿no? Y aquí tenemos, de entre ellos, de entre esos autores que constituyen las primeras formulaciones sobre el círculo hermenéutico y las consideraciones que se deben de tener, el modelo que ha persistido hasta nuestros días es el de Gadamer. Pero Gadamer, en realidad no podríamos decir que es una obra auténticamente suya, porque en realidad él lo que hizo fue conjuntar elementos que ya habían estado, en este caso, señalados por estos otros precursores sobre el tema. Así es que con Gadamer ya tenemos, eh, pudiéramos decir, un establecimiento formal final acerca del tema del círculo hermenéutico. Y ustedes pueden ver aquí en la parte baja donde dice Gadamer el fenómeno de la precomprensión, los prejuicios, la fusión de horizontes y contextos, la escucha del texto, el estar oyendo al texto continuamente, porque habíamos señalado que es una cuestión, el texto, si bien es un cierre de la interpretación del autor, ya el texto de manera independiente, aislada, separada de su autor, se vuelve al mismo tiempo ya para los lectores posteriores un texto polisémico. Por eso es que para Gadamer y para sus precursores, la escucha del texto se convierte en un aspecto dinámico de los lectores actuales, ¿no? Ahí tenemos, después de la escucha del texto, obviamente la aplicación del sentido, que es lo que prácticamente constituye ya el puente hermenéutico entre texto, entre autor y lector. Y como último punto, en este círculo hermenéutico tenemos la generación de nuevas preguntas. Las preguntas no se terminan y no se van a terminar porque los contextos de lectura, los contextos, los horizontes desde los cuales se hace la lectura,
van a ir modificándose vez tras vez. Entonces, eso hace que las preguntas no se terminen. El texto no cambia. Ya hemos dicho que el texto no cambia, pero la interpretación sí. La interpretación se va ajustando a las nuevas circunstancias de los lectores para responder a sus necesidades del momento o necesidades actuales. Muy bien, vamos a poner esto en un diagrama. Este diagrama ha ido, pues, si podemos utilizar la palabra perfeccionándose, puede ser un acercamiento, pero este diagrama, este círculo, ha ido evolucionando y tal y como lo presentamos ahora, como lo pueden ver en este momento, se puede decir que ya es eh, una forma ya más refinada sobre el proceso. Bueno, muy bien. Entonces tenemos aquí el punto de partida que pudiéramos decir es el texto, sí, pero el texto acompañado de una precomprensión porque hablamos del intérprete. Entonces, en este primer punto que encontramos en la parte superior y de la cual hemos estado insistiendo, y señalando que se constituye por los distintos condicionamientos de mi entorno y que me van a influir. De hecho, vamos a poner tres ejemplos. Hoy vamos a poner tres ejemplos de tres modelos hermenéuticos bastante reconocidos en esos últimos eh, 3 siglos, pero me refiero en uno de ellos más antiguo que los otros, pero me refiero a que desde un cierto tiempo para acá, la influencia que tiene el entorno se puede volver algo determinante y lo vamos a mirar en esos tres ejemplos que vamos a poner el día de hoy. Bueno, a la precomprensión sigue entonces todo esto se va dando de manera automática, pero hay que estar muy conscientes de ello. A la precomprensión sigue un episodio o un momento de reflexión. Y esto consiste en lo que algunos han llamado la honestidad del lector, es decir, una reflexión en donde nosotros como lectores reconozcamos, seamos conscientes de la manera o de nuestro ser en cuanto nos allegamos al texto. Es decir, cada lector tiene que estar muy consciente y ser lo más honestamente posible para reconocer esos condicionamientos que de hecho ya le han formado y le determinan en su papel de lector. A ello sigue un proceso de análisis. Este proceso de análisis obviamente tiene que ver con la aplicación de los distintos métodos exegéticos según se trate el texto, porque los métodos exegéticos no se aplican todos al mismo tiempo a un texto. El texto puede ir variando según su género y según su género van a ser aquellos métodos o aquellas herramientas exegéticas que se puedan aplicar. Es decir, de las distintas herramientas que tenemos, no todas pueden ser aplicados a una misma selección, sino que tienen que irse ajustando en base a las necesidades que nosotros como lectores notemos. Así es que a esta parte sigue el análisis, que es la aplicación de un proceso de investigación. Después viene la comparación. Viene la comparación. Nosotros ya analizamos nuestro texto, tenemos la información que necesitamos y ahora el siguiente paso es comparar. Y esta comparación consiste en lo siguiente. Existen comparaciones o situaciones reales de lo que dice la Biblia en mi propio contexto actual. Em, si tuviéramos ahorita en nuestra mente la situación de Filemón y de el esclavo que se fuga de su casa, Onésimo, y en el contexto
de la situación de el apóstol Pablo en la cárcel, porque cuando escribe su carta a Filemón, Pablo se encontraba en la cárcel y justamente estaba en compañía de Onésimo, el esclavo que se había fugado. Entonces diríamos, bueno, leyendo a Filemón, que es una situación de esclavitud y en donde el apóstol Pablo a través de la carta se propone dar una lección a Filemón como amo y como dueño de ese esclavo, de Onésimo. Ahora, la pregunta sería, ¿existen comparaciones reales, situaciones reales actualmente que se relacionen directamente con este pasaje, con esta situación bíblica? Bueno, lo tendríamos que contestar. Y esto brotaría a través de un análisis, pues, social o sociológico. ¿Existe la esclavitud actualmente? Sabemos que en el primer siglo y antes existía y era una situación normal. Incluso personas cristianas contaban con siervos, con sirvientes, con esclavos. Y de acuerdo a los parámetros de aquellos tiempos, un esclavo fugado, un esclavo que voluntariamente abandonaba su lugar con el amo, porque los sirvientes, los esclavos eran objetos prácticamente que pertenecían a sus amos. Así es que un esclavo fugado, según las leyes de aquella época, merecía la muerte. Entonces, por eso es que viene el interés del apóstol Pablo de dar toda una serie de argumentos desde la ética cristiana, qué es lo que pudiera suceder con Onésimo si es devuelto a su amo y qué hará en este caso Filemón, y ya cristiano o ya perteneciente a la fe cristiana, qué debería hacer Filemón en su estatus de creyente con respecto a Onésimo. En una lectura social actual, tendríamos que preguntarnos, ¿existen casos de esclavitud hoy día? Sabemos que formalmente no deberían de existir. La esclavitud en muchas partes del mundo ha sido abolida, por supuesto. Pero, ¿qué situaciones actuales semejan a una situación de esclavitud? Bueno, en una lectura social actual tendríamos situaciones que pudieran, en este caso, parecerse como es la cuestión de la trata de blancas, el tráfico de personas, a veces con fines de esclavitud, si quizá no reconocida formalmente, pero en la práctica efectuada por el sometimiento de personas, a veces sucede estoy hablando a veces del contexto de México en algunos ejemplos. Se ha descubierto que hay algunos casos en México en donde gentes son desaparecidas, pero no las raptan, las capturan, las raptan, por lo menos las desaparecen para sus seres queridos y conocidos, y las llevan a unos lugares donde tienen la producción, donde tienen los sembradíos lo que se va a convertir en las drogas, y los tienen ahí, trabajando prácticamente de una manera esclavizada. Entonces, aquí en esta parte de la comparación, se trata de encontrar situaciones de hacer comparaciones, pero no imaginarias, no supuestas, no, diríamos espiritualizadas, lo vamos a ver en uno de los modelos hermenéuticos, pero se trata de establecer comparaciones reales de las situaciones bíblicas con el ambiente del lector. Si esto se cumple, es decir, si hay realmente una comparación válida y legítima entre lo que dice el texto y la situación del lector, entonces el paso siguiente, el paso natural siguiente es la comprensión. Para Gadamer y sus precursores, no hay comprensión del texto si no se cumple.
una situación real del lector con lo que dice el texto. Porque no podemos decir que entendemos el texto. Es como, por poner un ejemplo muy sencillo, es como cuando alguien fallece, tenemos algún amigo, alguna amiga que fallece un ser querido y nosotros le vamos y le decimos, te comprendo en tu situación. Pero resulta que a mí no se me ha muerto ningún ser querido. Entonces, si a mí no se me ha muerto ningún ser querido, es falso que yo diga que comprendo la situación de aquella persona que ha perdido un ser querido. Entonces, en ese sentido, la comprensión para estos proponentes del círculo hermenéutico, la comprensión solo viene cuando las condiciones se cumplen entre ambos horizontes, es decir, cuando en el horizonte bíblico sucede algo y que tiene relación directa con lo que a mí me está pasando como lector, entonces yo comprendo, entro en ese siguiente paso que es la comprensión, porque realmente puedo vivir la misma situación que está ocurriendo en el texto bíblico. Entonces, cuando eso sucede, se genera una comprensión real. Y dice aquí, descubrí los aspectos en que el mensaje de la Biblia hace sentido para mí. Es decir, los proponentes del círculo hermenéutico dicen que la Biblia solo hace sentido cuando estos dos horizontes, el horizonte del autor y el horizonte del lector, hacen conexión en un diálogo real. Y por eso, entonces, y solo entonces ocurre esta, eh, esta, es este hacer sentido para nosotros. Si este paso se cumple, si la escritura o si el pasaje o si el mensaje realmente hace sentido para nosotros, entonces viene ese siguiente paso que es la síntesis. La síntesis es ya ese momento donde obtenemos conclusiones para aplicar a nuestro contexto. Entonces hablamos propiamente de una comprensión y de una aplicación real del mensaje escritural a mis circunstancias o a mi vida. Y como ustedes pueden ver, todo esto es un círculo que en su sentido dinámico, pues se va moviendo continuamente. No se termina, no se cierra, sino que vuelve a girar continuamente y es como se va generando el contacto interpretativo con la escritura o con el mensaje bíblico. Volvemos a partir de esa parte de la precomprensión y seguimos rotando hacia el lado derecho para cumplir cada uno de los pasos que componen o que constituyen este círculo hermenéutico. Así es que no se termina. Y Gadamer lo señalaba muy bien, y no solo Gadamer, sino hermeneutas actuales, hermeneutas modernos, siguen tomando como base este círculo de Gadamer y de los precursores para seguir entrando en contacto con el texto bíblico. O sea, esto no se ha terminado y sigue vigente. Cada uno de los elementos que lo constituyen son importantes. Hay que conocerlos, hay que tener en mente el orden que llevan para realmente hacer una interpretación completa o lo más completamente posible. Siempre van a quedar algunos huecos, siempre van a quedar algo que no se pueda ahí tomar completamente, sin embargo, es con lo que se debe cumplir. Muy bien, vamos a lo siguiente. Eh, Naturalmente, de ese círculo hermenéutico, entonces surgirían las siguientes preguntas básicas, preguntas que son esenciales en este acercamiento que tenemos con el texto. Primero, ¿cuál es la situación que da origen a este texto? Nosotros leemos la Biblia y leemos ya
la interpretación hecha, la interpretación que ya se ha fijado, la interpretación realizada, cerrada. Y entonces ese es nuestro punto de partida. Pero hay una pregunta que nos sitúa en el paso previo a la generación de ese texto y es, ¿cuál es la situación? Es lo que habíamos señalado anteriormente como la situación de vida o el Sitz im Leben, que ya habíamos mencionado también de otro teólogo alemán, la situación de vida que siempre está ahí como trasfondo, como fondo, reflejada en el texto. Entonces, ¿cuál es la situación que da origen a ese texto? Siempre hay una motivación profunda, que es lo que va a estar dando forma y lo que va a hacer que ese texto, ese pasaje, esa porción, ese libro, se gesten de la manera como está apareciendo ante nosotros. La siguiente pregunta que hacemos es: ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central sobre ese pasaje, sobre ese texto? Esto va unido con lo siguiente. Existen paralelos temáticos que aborden este mismo asunto. Es decir, o si nuestro estudio fuera sobre el Evangelio de Juan o el Evangelio de Marcos, tendríamos que preguntarnos si existen otros lugares en la Escritura, ya sea el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, si existen otros lugares en la Biblia que también traten ese mismo tema. Por ejemplo, si hablamos sobre el tema de la esclavitud, que habíamos puesto el ejemplo con Filemón y Onésimo y Pablo al escribir su carta, ¿existen paralelos acerca del tema de la esclavitud? Sí. Uno muy claro es la esclavitud de Israel en Egipto, ¿no? Toda esa circunstancia de opresión, de maltrato y pues de sufrimiento, ¿no? En ese tiempo que ellos estuvieron ahí sirviendo hacia el imperio egipcio. Y otro contexto para el tema de la esclavitud es lo que es el decálogo, ¿no? El decálogo en los mandamientos finales, de hecho, el mandamiento número 10 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el siervo o sierva de tu prójimo. Y entonces ya el contexto del decálogo también asume la esclavitud y solamente el consejo es no codiciar. Si tu prójimo tiene uno o varios esclavos o una casa o alguna cosa material, nada de eso tú debes codiciar. Entonces, sí, hay otros contextos que hablan sobre la situación y las condiciones de la esclavitud. Bueno, entonces, y lo último que debemos preguntarnos: ¿cuál es la enseñanza? Esto es lo que hemos estado insistiendo como el puente hermenéutico. ¿Cuál es la enseñanza o aplicación del texto para nosotros hoy? Obviamente, atravesamos ya, si consideramos que hemos estado señalando el círculo hermenéutico y que uno de estos pasos del círculo es el análisis, es decir, hacer toda la tarea exegética, entonces nosotros ya tenemos toda la información que necesitamos acerca de ese pasaje y de su situación, y entonces viene este cuarto punto: ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación? Porque eso es lo que me va a mí a permitir formular mi sermón, formular mi predicación. Entonces, cuando damos un estudio bíblico, cuando damos una predicación, un sermón, una charla, es porque ya hemos pasado por estas cuatro cosas, ¿sí? ¿Cuál es la situación que da origen al texto? ¿Cuál es el tema central? Existen paralelos temáticos que, que a veces pueden no existir, a veces, pero normalmente siempre hay alguna relación
con otras situaciones o pasajes de la escritura. Normalmente los hay. Hay casos excepcionales en donde nuestro tema no tiene paralelo en ninguna otra parte de la escritura. Por ejemplo, el milenio. El milenio que se menciona en Apocalipsis, es decir, esa doctrina que forma parte de nuestras creencias confesionales, dice que al retorno del Señor se cumplirá un plazo de 1000 años donde Él gobernará en compañía de algunos fieles durante un periodo literal de 1000 años sobre la tierra. Pero este pasaje no tiene paralelo en ninguna otra parte de la Escritura, ni en el Antiguo Testamento, ni en ninguno de los libros que componen el Nuevo Testamento. Así es que hay casos excepcionales en donde un pasaje solamente se encuentra en cierta parte de la Escritura y no va a tener paralelos temáticos en alguno o ecos en alguna otra sección de la Biblia. Así es que existen casos, sí, pero son casos excepcionales. Normalmente, la mayoría de los temas bíblicos siempre tienen ecos o paralelos temáticos en alguna otra parte de la escritura, y aunque no los abordemos, aunque no los citemos, puede ser que sí los tengamos en la mente como predicadores, como en este ejercicio de dar un estudio, aunque yo no, aunque solamente aborde Filemón, por regresar a ese ejemplo, y el tema de la esclavitud en Filemón, sí voy a tener en cuenta situaciones como el Éxodo, situaciones como el Decálogo, aunque no los aborde propiamente en la charla. Pero para mí serán esos referentes y que constituirán parte de mi investigación. Bueno, entonces, estos cuatro eh, aspectos tienen que estar presentes, repetimos, cuando ya nosotros vamos a, pues a dar la palabra, a dar un estudio, a dar una charla, un sermón. Esto ya tiene que haber estado resuelto. Muy bien. Ahora vamos a esta parte porque esta parte es muy interesante. Hemos estado viendo la teoría. Hasta ahorita hemos estado viendo todos los aspectos teóricos que tienen que ver con la hermenéutica. Que si la persona, el lector, que sus condicionamientos, que el mismo autor, cómo hizo su interpretación, cómo hizo su cierre, cómo plasmó su obra. Hasta ahorita solamente estamos viendo toda la cuestión o hemos estado viendo toda la cuestión teórica. Vamos a ver ahora los efectos prácticos de la hermenéutica en tres modelos que han tenido y tienen hasta nuestros días un gran impacto. Bueno, vamos a ver esos tres modelos y los vamos a revisar y vamos a hacer conexiones con la práctica religiosa hoy, porque ustedes podrían o podríamos pensar, bueno, ¿para qué vemos tres modelos si esos modelos no se relacionan con nosotros? No, la verdad es que sí. Aunque nosotros como iglesia no los generamos, no, nosotros no podemos decir, es que alguno de nuestros ministros lo hizo, o el concilio, o forma parte de los puntos doctrinales de nuestro credo. No, 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 es cierto que no, pero vamos ahorita a notar la gran influencia que estos tres modelos en específico han tenido para la práctica cristiana actual, no solamente de nuestra iglesia, sino de un gran sector del cristianismo. Y con eso me refiero a que muchas confesiones, muchas denominaciones, muchas asociaciones religiosas han tenido consciente o inconscientemente el impacto de esos tres modelos hermenéuticos. ¿Por qué se llaman modelos hermenéuticos? Porque constituyen ya un modelo, es cuando, vamos a poner un ejemplo, un modelo.
Por ejemplo, se crea, vamos a hablar de la industria automotriz. Se crea un prototipo sobre un vehículo. Ese prototipo sobre una marca cualquiera, Ford, Nissan, Toyota, la marca que a ustedes les guste, genera sus prototipos. Ese prototipo se revisa, se perfecciona, se prueba y cuando se cumplen todos los requerimientos para que salga al mercado, entonces ese prototipo es el modelo para convertirse ya en una producción en serie. Así es que tenemos una producción en serie sobre ese prototipo que originalmente se hizo, se diseñó. Bueno, un modelo hermenéutico es justamente el diseño de una comprensión sobre el texto, de un entendimiento sobre el texto, que va a servir para desarrollar toda una práctica religiosa. Por eso es que hablamos de que estos son modelos hermenéuticos en tanto han servido para desarrollar y identificar toda una práctica religiosa. Por eso son modelos hermenéuticos cuyo impacto, repetimos, eh, ha traído para la experiencia religiosa cristiana hoy día. Muy bien, dice entonces modelos hermenéuticos y sus resultados prácticos en la formación de propuestas teológicas. Muy bien, son cosas que de una u otra manera hemos escuchado, pero vamos a ir en orden. Dice, estos tres modelos, uno está constituido por la llamada teología de la prosperidad. Otro modelo está distinguido por la teología de la liberación y otro modelo para un modelo de interpretación que se conoce como el programa de desmitologización. Muy bien, vamos a revisar cada uno porque vamos a ver que es muy interesante el que nosotros como lectores, porque hemos estado señalando de manera reiterativa esa parte de que nosotros como lectores ya tenemos una precomprensión, ya tenemos unos lentes. Bueno, veamos qué de estos modelos también han dejado rastro o impacto en mis propios lentes. Muy bien, dice Teología de la Prosperidad que se trata de un antropocentrismo religioso materialista y espiritualista, y es una corriente neopentecostal emparentada con el sueño americano. Conocemos muy bien lo que es el sueño americano, por eso es que mucha gente desde hace mucho tiempo emigra sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Para alcanzar una economía, tener un nivel de vida que obviamente no pueden tener en sus propios países. La cuestión de la migración es una situación de conflicto hoy día, ¿no? México, como estamos tan cercanos a Estados Unidos, México tradicionalmente ha tenido una migración desde, pues prácticamente desde hace muchas décadas, mucha gente de origen mexicano ha logrado irse para allá y lograr un establecimiento productivo en aquel país. Bueno, entonces, el segundo modelo, ahorita los vamos a comentar ya más a detalle cada uno, ahorita es solamente el planteamiento. El segundo modelo es la teología de la liberación. Aquí estamos poniendo a un gran teólogo reconocidísimo sobre este tema, pero no es el único. Y si revisáramos hoy día acerca sobre este tema de la teología de la liberación, es un listado enorme de pensadores actuales quienes están suscritos a esa corriente ideológica y teológica.
pero de entre los fundadores se puede decir, están identificados tres, entre ellos Gustavo Gutiérrez, que es un teólogo peruano. ¿Y de qué trata la teología de la liberación? Se trata de una lectura sociopolítica del Evangelio. Vamos a explicar esa parte también. Ahorita solamente estamos planteando. El último modelo hermenéutico, esos modelos generan teologías. Es decir, hay una teología de la prosperidad, hay una teología de la liberación. Y cuando hablamos de teología, obviamente también hablamos de una práctica. La teología es el antecedente, es el marco teórico para generar una práctica. Y lo vamos a revisar. La última postura teológica es lo que se conoce como el programa de desmitologización. Quizá sea en términos cronológicos la más antigua en cuanto a modelo hermenéutico de estos tres que estamos poniendo como ejemplo. Y esto, en esta parte, su representante es Bullmann, también un teólogo alemán que hizo una interpretación existencialista del Evangelio y para él, la conclusión que él tenía acerca de su hermenéutica es que el mundo bíblico se expresa en una serie de contextos y cuadros mitológicos, no nos dice nada ahora al hombre moderno, ¿no? Entonces, para él, el hombre moderno ya tiene otros parámetros de comprensión del mundo y entonces lo único que tenemos que traer para nuestros días es la esencia del mensaje, que es todo ese contenido ético que tiene la fe cristiana. Y no vamos a desaparecer los milagros, que si Jesús caminó sobre el agua, que detuvo la tormenta, que echaba fuera demonios, todo eso pertenece a un ámbito mitológico porque es un momento de la historia del ser humano en que interpretaba, en que su cosmovisión se constituía por eso. Entonces, no tiene mucho, no tiene mucho caso traer todo eso, sino solamente traer la cuestión ética, que es lo realmente relevante de la fe cristiana. Así es que eh, es esto, la aportación de Bullman, aunque tuvo muchas reacciones, porque para su momento, esa interpretación o esta hermenéutica bullmaniana generó mucho escándalo, ¿no? Generó mucha indignación en los círculos cristianos. Y aunque hubo muchas respuestas en contra de esta propuesta hermenéutica de Bullman, hubo muchas respuestas, la verdad es que generó un impacto que hasta en nuestros días el cristianismo no se ha podido librar de él. Claro que hoy lo encontramos ya en otros moldes, en otras formas, pero la propuesta de Bullman sigue impactando hasta nuestros días. Bueno, vamos a revisar cada una de ellas y cómo suelen ser sus resultados prácticos, porque es lo que nos interesa. Un modelo hermenéutico genera una teología y una teología genera una práctica. No olvidemos ese detalle. Un modelo hermenéutico genera una teología y esa teología genera una práctica. Muy bien. ¿Cuál es el efecto práctico de estos tres modelos y cómo nos han impactado a nosotros hoy día? Vamos a revisar esa parte. Muy bien. Bueno, antes de entrar a eso, tengo que decirles esta otra situación como una nota importante dice la ilustración y el cambio de paradigma. Antes de Bullman y de estos pensadores de finales del siglo XVII y XVIII, que fueron muy importantes,
tenemos esto que debemos de considerar también como hermenéutica, como hermeneutas tenemos que considerar esta parte porque constituyó un cambio muy sensible en la manera de interpretar el mundo. Dice, hacia finales del siglo XVII se genera un cambio sensible con respecto a la comprensión del mundo, es decir, la cosmovisión. Cuando hablamos de una cosmovisión, es la interpretación del mundo. No es la misma cosmovisión que tiene el hombre moderno acerca del cosmos, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, que la cosmovisión que tenían, por ejemplo, los mayas, los aztecas, los vikingos, o los egipcios, o los griegos, o los romanos. La cosmovisión va cambiando y la cosmovisión no es otra cosa sino la interpretación del mundo. ¿Cómo interpretamos y cómo explicamos lo que sucede a nuestro alrededor? Esa es la cosmovisión. Dice, pues hasta entonces el dogma religioso, es decir, la visión religiosa, había sido el parámetro que determinaba el sentido de la vida para el ser humano. Antes del siglo XVII, lo que había constituido siempre era la visión religiosa, permeaba todas las explicaciones y todas las formulaciones de que explicaban el mundo, toda nuestra cosmovisión tenía su punto de partida en la religión. Por eso es que en aquellos primeros momentos en donde Galileo y otros científicos como Copérnico empezaron con sus conocimientos y sus descubrimientos, empezaron a decir que la Tierra no era el centro del universo. este, la iglesia reaccionó en contra de ellos para que se desdijeran de sus teorías o de esos descubrimientos y los pusieran, en este caso, bajo los dictámenes de la iglesia. Entonces, hasta antes ya más claramente a finales del siglo XVII, pero hasta antes de ese tiempo, la iglesia propiamente dicha, la iglesia dictaba cómo era la realidad y cómo explicar la realidad. En este tiempo, la teología había sido considerada como la reina de las ciencias, aunque no era la única fuente de conocimiento para el ser humano, había otras fuentes de conocimiento, pero la teología tenía preeminencia. Es decir, antes del siglo de las luces, antes de la Ilustración, la teología tenía un lugar preeminente. Por eso es que muchos de los antiguos pensadores eran que si alguien era, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel, que era pintor, escultor, astrónomo, filósofo, es decir, antes era muy común que una persona cumpliera y tuviera todo un acervo de conocimiento bastante amplio. Hoy las ciencias actuales están muy especializadas y una misma ciencia puede tener muchas ramificaciones. Pero en toda la Edad Media y hacia atrás y poco antes de la Ilustración, la teología siempre tuvo un lugar preeminente y lo tuvo porque el pensamiento que regía era el pensamiento religioso. Por eso hablamos de un modelo teocéntrico donde el criterio para interpretar toda la realidad humana tiene su punto de partida en Dios. Por eso se trata de un modelo teocéntrico, es decir, un modelo basado en su punto de referencia que es Dios. Con la Ilustración se da el cambio de paradigma, el cambio de modelo interpretativo. Entonces pasamos de la Edad Media, donde lo religioso era el criterio de verdad para juzgar todas las cosas. Entonces, ahora, a partir del periodo de la Ilustración y todos los movimientos que le acompañan, el ser humano se convierte en el centro, su razón, su inteligencia, su ingenio, su tecnología, se convierten en el centro, en el modelo a partir del cual se puede explicar
todas las cosas. Toda la realidad se explica teniendo como punto de partida la inteligencia humana. Aquí surge, por supuesto, el pensamiento positivo, que es lo que va a caracterizar a todas las ciencias y de los cuales aquí la nota dice la teología, entonces, denominada como reina de las ciencias, fue desplazada por el surgimiento del pensamiento positivo, es otra manera de llamar al pensamiento científico y sus aportaciones, lo cual constituyó la base para distintas corrientes de pensamiento, de las cuales el racionalismo y el existencialismo van a tomar relevancia para una nueva interpretación y explicación del mundo. Es decir, la cosmovisión cambia. La cosmovisión moderna ha reemplazado a la cosmovisión mitológica antigua. Y ese es el punto de partida para Bullman. Entonces, Pullman tiene su base en este cambio de paradigma. Entonces, la realidad y cómo existe la realidad ya no lo dicta la religión, ya no lo moldea ni lo regula la iglesia, sino ahora el ser humano se convierte en centro y en el eje alrededor del cual gira todo. Entonces, es un modelo antropocéntrico. Y estos tres modelos hermenéuticos ya tienen su base en el modelo antropocéntrico, es decir, tienen su base cuando ya el ser humano y todo lo que el ser humano puede generar con base en su raciocinio, entonces, ya tienen, estos modelos ya tienen su punto de partida en esa realidad del cambio de paradigma. Ahora sí, vamos a esta parte. Entonces, primero veamos este primer modelo hermenéutico, que es la teología de la prosperidad. Se trata de un antropocentrismo religioso. Ya vimos, aunque sea esquemáticamente, por qué es un antropocentrismo, por qué un cambio de paradigma. Ya la religión no tiene que explicar todas las cosas. De hecho, el hombre moderno diría, la religión no tiene que explicarlo y no puede explicarlo. Está fuera de sus manos explicar cómo funciona el mundo. Ahora lo tiene que hacer la ciencia. Y la ciencia, obviamente, es una aportación de la racionalidad humana. Entonces, esta parte de la teología de la prosperidad se ancla ya en ese nuevo paradigma, en ese nuevo modelo. Por eso es que se trata de un antropocentrismo religioso, materialista y espiritualista. Y es una corriente neopentecostal emparentada con el sueño americano. Dice aquí, eh, para empezar, número uno, la comprensión de Dios está conectada con la satisfacción de las necesidades materiales. Sí se sigue creyendo en Dios. O sea, la creencia en Dios no desaparece, pero se modifica. Entonces, mientras antes toda la realidad humana giraba en torno a Dios, ahora va a ser al revés. Dios va a girar en torno al ser humano. ¿Y para qué está Dios? Bueno, Dios, bajo este modelo hermenéutico, Dios está, Dios existe para satisfacer todas mis necesidades materiales. Por eso, una de las peculiaridades que tiene este modelo hermenéutico de la teología de la prosperidad es visualizar y la prédica. ¿Cómo se distingue la prédica? ¿Cómo se distingue el sermón? ¿Cómo se distingue el discurso bajo este modelo hermenéutico? Se seleccionan todos aquellos pasajes, todas aquellas situaciones bíblicas en donde se habla de la prosperidad. Uno de los modelos, uno de los ejemplos más recurrentes dentro de esta teología es la vida de Job. Un Job que tuvo riqueza y que esta riqueza original tenía que ver con su fidelidad a Dios. Entonces lo pierde ciertamente por la tentación que le hace, las pruebas que le hace Satanás.
pero después es premiado con una condición material superior a la que originalmente tenía. Entonces, se visualiza la prosperidad material, se visualiza la riqueza material o la satisfacción de la materialidad humana en como algo prioritario. Y por eso Dios, las imágenes que prevalecen bajo este modelo, las imágenes que prevalecen de Dios es Dios como rey. Dios, y obviamente el rey, la imagen del rey, siempre va a ser una imagen de riqueza, de poder, de autoridad. Por eso es que en un sentido popular, porque las aplicaciones populares que tiene este modelo hermenéutico, es que entonces ya en el discurso se dice, ¿quieres tener una casa? ¿Quieres tener un coche? ¿Quieres tener esto o aquello? Siempre todo referido a lo material. Pídeselo a Dios, visualízalo y Dios te lo va a entregar. Porque Dios quiere que tú seas próspero, Dios quiere que tú seas rico, ¿no? Y obviamente se puntualizan aquellas experiencias, por ejemplo, Abraham cuando tiene sus ganados y dice el texto bíblico que Dios lo prospera y multiplica su ganado, sus sirvientes, sus posesiones, etcétera. Entonces, esta teología de la prosperidad es muy selectiva porque elige aquellos pasajes que destacan el aspecto material como factor de bendición de Dios hacia el hombre. Entonces, es una teología selectiva porque no va a predicar sobre cuestiones de pobreza, no va a predicar sobre cuestiones de, de, de necesidad material, sino que va a ubicarse, su foco, su interés siempre va a estar ubicado en todos aquellos pasajes que tienden a mostrar y a destacar la figura de Dios como rey y por lo tanto la prosperidad como signo de bendición de ese rey hacia los suyos. Entonces, pues es materialista porque su interés está centrado, utiliza a Dios, utiliza la imagen de Dios, utiliza la fe, utiliza toda la práctica para enfocarlo a lo material. Y entonces lo material se convierte por autonomacia en un signo de bendición. Tienes materialidad y la tienes en abundancia. Dios te ama, Dios te bendice, Dios quiere que seas así. Entonces, son las prerrogativas de este modelo hermenéutico basado en esta teología, ¿no? En esta manera de hacer y ver la Biblia y de ver a Dios también. Y es espiritualista, por lo segundo, dice, punto 2 en el círculo abajo, dice, se vive una desconexión con el mundo. Es decir, ¿en qué sentido se mantiene una conexión con el mundo? Porque el mundo provee de esta materialidad y solo hay que pedírsela a Dios. En ese sentido se mantiene una relación con el mundo, pero se desconecta de la realidad porque al que está muy inmerso en este modelo hermenéutico, lo que le interesa es una situación individualista, egoísta, de prosperar él y en esa prosperidad mostrarle a otros que Dios lo ama, que Dios lo bendice, que Dios lo está cuidando. Pero se desobliga de sus relaciones y de su responsabilidad para con el mundo. O sea, en esta visión hermenéutica de este tipo de teología, no hay un interés por el prójimo, no hay un interés por la sociedad, no hay un interés realmente por colaborar en una expansión integral del Evangelio. No hay nada de eso. Todo está centrado en la persona y en su escalamiento material. Nada más. Y sí, es una persona religiosa, es una persona que practica la religión
pero aquella práctica, aquellas acciones que le van sumando a su ideología. Y, y, y por eso hoy día tenemos, si ustedes pueden ver las redes sociales, tenemos aquellas cruzadas de milagros, aquellas cruzadas, porque todo está enfocado al bienestar. O sea, tienes alguna necesidad, Dios te la va a suplir. ¿Quieres ya no estar enfermo? Dios te lo va a suplir. ¿Quieres tener una casa? Dios te lo va a suplir. Entonces, esto es toda esta corriente centrada obviamente en el ser humano, pero en un sentido individualista, ¿sí? Totalmente negada a una apertura de lo que ya veríamos como el Evangelio cuando dice que nosotros somos eh, eh, sal y luz del mundo, pero en esta postura hermenéutica, en este tipo de teología, lo único que importa es el individualismo. Bueno, vamos a pasar al segundo modelo. El segundo modelo va en un sentido totalmente contrario a este. Se trata de la teología de la liberación. Y este es un modelo hermenéutico totalmente diferente al de la teología de la prosperidad. Para empezar, en este modelo hermenéutico, dice aquí el punto número uno, la historia es el escenario de interpretación. Aquí no encontramos para nada la tendencia espiritualista de la teología de la prosperidad. Esa tendencia espiritualista de la teología de la prosperidad aquí desaparece totalmente. Aquí el escenario histórico se convierte en el criterio para poder aplicar el evangelio. Entonces, este es el otro extremo porque la teología de la liberación, teniendo como punto de partida la historia como escenario de aplicación e interpretación, entonces la teología de la liberación va a contemplar los cambios sociales como una necesidad inherente a lo que Dios quiere. Es probable que también aquí se, se trate de una lectura selectiva, porque mientras en la teología de la prosperidad se elegían aquellos pasajes que tienen que ver con el Dios rico y con el Abraham rico y este Job también rico y etcétera, etcétera, aunque que eso es algo selectivo. También la teología de la liberación se va a ubicar en aquellos pasajes que reflejan historia y que reflejan cambio en la historia. Por ejemplo, la liberación de Israel en Egipto, que había un contexto histórico. El contexto histórico era que había un imperio, en este caso los egipcios. Los imperios, diría la teología de la liberación, los imperios siempre se construyen por la mano de esclavos, por la mano de un sector de personas. Esta sería una lectura sociopolítica, porque la lectura, en este caso, de la escritura bajo este modelo hermenéutico, tiende siempre a ser una lectura sociopolítica, es decir, la interpretación, sobre todo de los profetas, de la sección de los libros proféticos, se mira también bajo este lente de lo sociopolítico. ¿Y por qué, para entender un poco por qué lo hacen así, los parámetros de la teología de la liberación dirían, bueno, que si Dios no se interesa por todo el contexto del humano, sí quedaría en una imagen del Dios platónico. El Dios platónico, el Dios de la filosofía platónica, es aquel que solo se ocupa del espíritu. Sí, el espíritu es lo importante, el cuerpo va a fenecer, el cuerpo va a pasar, es transitorio, lo material es transitorio,
Así es que lo que Dios mira es el alma. Entonces, es esta visión platónica de la fe o de la experiencia de Dios, no le gusta nada a la teología de la liberación. La teología de la liberación dice, Dios se interesa por la persona, no solo por el alma, sino por la persona completa. Y por eso es que Dios, en este caso en la historia de Jesús, por eso es que Dios a través de Jesús sana a las personas, las libera de sus enfermedades físicas, las restaura en cuanto a su lugar en la sociedad, eh, reivindica a las mujeres, etcétera. Y de hecho, uno de los postulados de lo que es la liberación es la opción por los pobres. La opción por los pobres porque son los pobres los que más necesitan el evangelio o la liberación de Dios. Porque el evangelio es interpretado bajo este modelo hermenéutico como el Evangelio es igual a la liberación histórica del hombre en todos aquellos contextos de opresión que le impidan tener una experiencia real de Dios. Entonces, bajo este modelo hermenéutico, la experiencia real de Dios está ligada a la historia, no en el sentido platónico de el alma. En el sentido platónico, el cristiano va a la iglesia, tiene su culto y con eso se siente satisfecho. Aunque a lo mejor la realidad no cambie, la realidad siempre se va a mantener igual. Pero en el modelo de la teología de la liberación, en el modelo hermenéutico de la teología de la liberación, el cristiano, aunque sí puede reunirse, aunque sí puede tener una práctica religiosa, este reunirse en el templo, esta práctica religiosa, lo tiene necesariamente que llevar a producir cambios en su historia, cambios en su contexto, cambios en las condiciones de todos aquellos que padezcan algún tipo de opresión. Por eso es que la lectura sociopolítica de este modelo hermenéutico es muy importante. Y hace algunos años, surgió, eh, un, surgió una tendencia de experiencia religiosa más completa. Ustedes seguramente han escuchado de una evangelización integral. Eh, aquí en México, alrededor de los años, a principios del 2000, se implementó en la iglesia, estoy hablando de la iglesia en México, se implementó un modelo de evangelización integral y se formularon las divisiones del quehacer eclesial, es decir, edificación, adoración, servicio y evangelización. Esas cuatro áreas constituyeron el modelo integral para la iglesia. Y así durante la primera década de este milenio, hasta se formaron equipos, se recorrió toda la República Mexicana promoviendo este modelo, no solo de interpretación, sino también de práctica. Bueno, este modelo integral, ese modelo eclesial integral, tiene de alguna manera su referente en una lectura que está vinculada o relacionada con la teología de la liberación, porque la teología de la liberación repetimos, no se centra solamente en una visión espiritualista de la persona, sino que se centra en la persona, pero en el contexto al que pertenece. Y si el contexto al que pertenece hay violencia, hay opresión, hay esclavitud o cualquier cosa que sea contraria a Dios y el Evangelio, hay que hacer el cambio. Hay que transformar eso. Por eso un término muy usado en este modelo hermenéutico es la transformación. Hay que transformar la realidad del ser humano quitando
todo aquello que es opuesto a Dios, porque Dios no quiere la explotación, Dios no quiere la discriminación, Dios no quiere el clasismo, Dios no quiere eh, eh, un modelo económico en donde solamente unos pocos sean muy ricos y la mayoría sean extremadamente pobres. Entonces, la teología de la liberación va en este sentido de liberar al ser humano en su escenario histórico de todo aquello que resulta anti-reino, anti-evangelio. Por eso es que se trata de una lectura sociopolítica porque está anclada en la historia. Bueno, este es un segundo modelo hermenéutico que también ha impactado a la práctica, ha impactado a la práctica de fe del cristianismo hoy día. Así como el modelo de la teología de la prosperidad ha generado y sigue generando su impacto en algunos sectores del cristianismo, también la teología de la liberación ha hecho uno de los aportes muy valiosos de este modelo, es que ha generado conciencia social en los cristianos para no solamente dejarnos en la postura espiritualista, porque la postura espiritualista es una postura de escapismo donde me interesa mi salvación personal, y aunque el mundo se termina, no me importa, lo que me interesa es mi salvación personal. Eso es lo que tenemos en una posición espiritualista que pertenece al modelo de la teología de la prosperidad. Bueno, vamos a un tercer modelo que ya lo mencionamos, que cronológicamente es el más antiguo, que es el programa de la desmitologización. Esta fue propuesta por un teólogo alemán, Rudolf Pullman, y él realizó, porque acuérdense del cambio de paradigma, del cambio de paradigma donde ya el ser humano es el centro y criterio de verdad para toda la realidad humana, su razonamiento, su capacidad racional ya constituye el criterio de verdad. Entonces, por eso es que Bullman, teniendo eso como trasfondo, propone una lectura existencialista del mensaje evangélico y en donde él dice, bueno, eh, toda esa visión mitológica que nos transmite la Biblia es una visión anticuada porque ya no corresponde con todo lo que conocemos ahora. La Tierra no es el centro del universo, la Tierra no es plana, el cielo no existe porque lo que existe es el universo. Entonces, el cielo en términos de cómo lo transmite la cosmovisión bíblica, ¿no? Entonces, las cosas, los parámetros, los juicios, las interpretaciones han cambiado para Bullman, teniendo obviamente como punto de partida al ser humano y toda su potencial. Entonces dice dos cosas que van a ser claves en su propuesta hermenéutica. Dice, la visión mitológica de Dios y del mundo que transmite la Biblia deben ser reemplazadas, deben ser modificadas, porque hoy podemos explicar los fenómenos naturales ya no en términos mitológicos o desde una visión mitológica, sino desde una perspectiva científica. Y dos, lo que importa es el querigma. Aquí tengo una falta de ortografía, debe ser K en vez de berigma. Hoy lo voy a corregir cuando ya pase las diapositivas con ustedes, pero dice lo que importa es el querigma, con K, querigma. ¿Y qué es el querigma? El mensaje ético de Jesús. Dice, lo que va a decir Bultmann es que los evangelios nos transmiten una visión de Dios y del mundo que ya no corresponde con nosotros.
Entonces, dentro de ese ropaje mitológico que nos transmite el Evangelio, que nos transmiten los evangelios, hay que quitar ese ropaje mitológico para quedarnos con lo esencial. Y lo esencial es el mensaje. Entonces, esta interpretación se llama existencialista porque entonces el mensaje que anuncia Jesús no es el de caminar sobre el agua, no es el de andar haciendo liberación de demonios en las personas, no, no es eso. Es que cómo quiere Dios al ser humano. Lo quiere como un hijo, lo quiere restaurar. Si el ser humano se tropieza, se aleja de Dios como el hijo pródigo, Dios en su amor, en su misericordia, siempre está dispuesto a traerlo, a volver a recibirlo y a restaurar su condición. Entonces, para Bullman, dice, bueno, lo que importa es el contenido ético del mensaje evangélico. Entonces, lo que un predicador, lo que un intérprete, lo que un hermeneuta actual debe hacer es traer ese mensaje y es lo que debe aplicarse a la experiencia cristiana hoy día. Obviamente, en los tres casos, tanto si hablamos de la teología de la prosperidad o de la teología de la liberación o de este programa de desmitologización, el centro de todo sigue siendo el ser humano. En la teología de la liberación, de la prosperidad, el ser humano es el centro para que Dios lo bendiga, para que Dios lo prospere. En la teología de la liberación, el ser humano es el centro para que Dios lo libere, lo restaure, lo dignifique. Y en el modelo bulmaniano, con esa lectura existencialista, el hombre es el centro a cuyo alcance está la propuesta ética de Jesús y que entonces él, en su experiencia religiosa actual, puede volver plenamente a aplicar los mismos principios éticos de Jesús, los puede aplicar ahora en el presente para tener esa experiencia de contacto con Dios tal y como la tuvo Jesús, pero en términos éticos, no en términos mitológicos, sino en términos éticos. Y estos tres modelos ya ustedes pueden estar eh, pues haciendo las conexiones con nuestras prácticas sexuales. Hoy día, algunos discursos siguen esta tendencia de la teología de la prosperidad. No, no quizás de una manera tan abierta, en algunos casos sí, pero yo diría que a veces de una manera más mesurada, pero a fin de cuentas se sigue manteniendo vestigios o rastros de esta teología de la prosperidad todavía en los discursos actuales de algunos predicadores. Sobre la teología de la liberación, es innegable que nuestros modelos de aplicación de la fe tienen este referente en el fondo, a veces consciente o a veces inconsciente, pero es innegable que nuestros modelos actuales ya sobre prácticas religiosas tienen, tienen en el fondo esta referencia a la teología de la liberación. Porque ya nuestros intentos para ver el Evangelio y al ser humano es de una manera más integral. Hablamos de hemos introducido en nuestro discurso religioso actual en términos como como lo integral, la integralidad que Dios mira en el ser humano y cómo la salvación afecta integralmente al ser humano, es decir, transformando, cambiando todas las áreas de la vida, de nuestra vida. Ya no solo importa el alma, ya no solo importa el espíritu, sino que importa
todo lo que integralmente somos. Bueno, este tipo de discurso que ya tiene bastante cabida en el pensamiento religioso cristiano actual, tiene su referencia, por supuesto, en la teología de la liberación como una lectura sociopolítica del Evangelio, en donde repetimos, ya no es el extremo espiritualizante, como pudiera ser la teología de la prosperidad, sino ahora es una visión que está anclada en la historia y por cuanto está anclada en la historia, entonces su papel es transformar esa historia porque es la voluntad de Dios. Y bueno, las repercusiones del programa de desmitologización hoy día ha tenido diferentes niveles de impacto, pero aunque ahora no se hable de Bullman, no se cite, de hecho Bullman escribió una teología del Nuevo Testamento y en esa teología del Nuevo Testamento aplicó este programa de desmitologización, extrayendo y comunicando solamente el querigma, lo que es el Evangelio en sí, o la esencia del Evangelio, dejando todo aquello atrás, lo que para él constituía visión mitológica, lo deja atrás y se dedica solamente a transmitir la propuesta ética del Evangelio o del querigma. Bueno, en qué sentido sigue y ha impactado la visión cristiana actual? Porque la verdad es que nosotros, eh, quien toma algún lugar en el púlpito, quien toma su tiempo para poder dar su discurso en torno a la voluntad de Dios o a la escritura, normalmente siempre vamos a estar direccionados por principios, por valores, por aspectos éticos y es lo que vamos a transmitir. Vamos a estar señalando ciertamente sí episodios, cuando, por ejemplo, el endemoniado Gadareno, cuando Jesús calma la tempestad, cuando camina sobre las aguas turbulentas, pero siempre con un sentido ético. No, nuestra propuesta nunca va a ser, hermanos, caminemos sobre el agua o hagamos esta prueba nosotros de multiplicar los panes o hagamos, no sé, convirtamos el agua en vino. O sea, obviamente que no vamos a estar enseñando eso. Lo que hacemos es extraer la propuesta, la enseñanza ética, la enseñanza moral que pervive, que permanece en el texto y es lo que traemos, esa es la verdad. Entonces, aunque ya no mencionemos el término desmitologización, aunque nunca hagamos referencia a Bullman, incluso aunque ni siquiera lo conozcamos, nosotros entendemos actualmente, y esto se practica en la mayoría de los púlpitos, entendemos actualmente que lo que hace sentido y conexión para nosotros es el mensaje moral y ético que nos transmite el Evangelio o las experiencias de Jesús o su ministerio o las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que ya los tres modelos, estos tres modelos hermenéuticos, siguen teniendo su impacto. A lo mejor ya no se habla tanto de ellos, pero sus consecuencias siguen impactando en la práctica religiosa actual. Sus resultados prácticos se siguen llevando a cabo en los marcos religiosos actuales, de manera que no pueden ser ignorados y por eso en un curso sobre hermenéutica se tienen que abordar. Se tienen que abordar, tiene que mencionarse estos tres modelos porque resultan o porque cuyo impacto se deja sentir de manera, ya sea en mayor o menor grado, pero se deja sentir en los contextos actuales de la experiencia religiosa cristiana en nuestros días en nuestra modernidad. Y también la verdad sea dicha, el
El modelo antropocéntrico permea también en nuestras prácticas cristianas actuales. Ya a veces se trata de hacer un balance y de tener un balance entre esos dos, entre el modelo teocéntrico y el modelo antropocéntrico. Eh, Se trata de tener un balance, pero la efectividad de este balance va a radicar en el conocimiento y en la conciencia que tengamos sobre, sobre ambos modelos, ¿no? Porque no podemos decir que el ser humano no tenga importancia en nuestra comprensión y práctica del Evangelio. Naturalmente que tiene importancia, pero también la revelación divina. Entonces, en el juego entre revelación y fidelidad o el discipulado tienen un papel muy importante en la educación cristiana actual. Entonces, la educación cristiana actual tiene que balancear una imagen sana de Dios con una imagen equilibrada del ser humano. Y entonces, y es lo que se intenta, ¿no? En México, los nuevos abordajes pedagógicos sobre la educación cristiana intentan hacer ese balance de una visión sana, correcta de Dios, con una visión también equilibrada sobre el ser humano. Muy bien. Pues, hasta aquí quiero dejar nuestra sesión de hoy, queridas hermanas y hermanos, y bueno, termina con esta parte del círculo hermenéutico y los modelos hermenéuticos que han impactado y que siguen impactando hasta el día de hoy nuestras prácticas religiosas actuales. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este tema. Nos vamos a ver en nuestra sesión el próximo martes y abordando ya un tema en esta misma secuencia de la hermenéutica, pero con un tema ya diferente. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y por su compañía. Mi deseo, queridos hermanos y hermanas, es que Dios nos bendiga, que estemos en esta bendición, en esta protección de nuestro Dios y que pasemos un sábado bonito, un sábado donde tengamos alimento por la palabra y donde tengamos también experiencia de comunidad, de comunión con nuestros hermanos. Que Dios vuelva a seguirnos, a manifestarse y a seguirnos bendiciendo en esos espacios comunitarios que tenemos nuestra estancia en el templo y nuestro tiempo de adoración y de comunión los unos con los otros. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho y nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Un abrazo, queridos hermanos. Paz a ustedes.